Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Ya habíamos comentado que el tabernáculo era una estructura rectangular, así como está la mesa, ¿verdad? Más o menos medía unos 45 pies de largo, ¿sí? 45 pies de largo por 15 pies de ancho. Y también medía 15 pies de alto. Así, en metros, podemos decir que medía unos 13.5 metros de largo por 4.50 de ancho y 4.50 de alto. El tabernáculo estaba construido por 48 tablas de madera de acacia. Estas tablas estaban cubiertas de oro y estaban sujetas al piso por unas basas de plata. Todos los materiales tienen un significado, ¿sí? Por eso los recalco para que estemos familiarizados con estos materiales. ¿Ok? Ahora, 4 barras pasaban por los anillos afuera de las tablas y la quinta pasaba por en medio de todas las tablas y de un extremo a otro y no podía verse. Estaba cubierto el tabernáculo por 3 capas de pieles y también estaba protegido interiormente por una cortina que tenía figuras simbólicas bordadas. Todo ello era muy, muy hermoso, o sea, todas las figuras eran muy hermosos y tenían un significado espiritual. En el exterior estaba cubierto por un techo de pieles de tejones para protegerlo de las inclemencias del tiempo, ¿sí? Ahora, el tabernáculo estaba dividido en 2 secciones o 2 cámaras desiguales. Y digo desiguales porque una cámara era más grande que la otra. Y estaban divididas por una cortina magnífica llamada el velo. ¿Sí? Yo creo que todos hemos escuchado acerca de ese velo o esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Cuando el Señor Jesús murió, todos recordamos que en la palabra de Dios nos dice, y el velo del templo se rasgó. Ya no era un tabernáculo, ahora era un templo. Habían construido un templo, pero también estaba distribuido más o menos de la misma manera. Entonces también tenía un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? Entonces, por eso dice, y el velo del templo se rasgó. ¿Ok? Entonces nos estamos refiriendo a ese velo. Esta cámara era un cubo perfecto. ¿Sí? Esta cámara o esta recámara era un cubo perfecto que medía 15 pies por cada lado, o sea, 4.5 metros por cada uno de los lados, era cuadrada. Y allí estaba colocada el arca del pacto sobre el cual estaba el propiciatorio. ¿Se acuerdan del arca del pacto, verdad? El arca del pacto también era como una cajita, ¿sí? Y allá adentro, no sé si se acuerdan que había 3 cosas. La vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley, es correcto. Esos objetos estaban adentro del propiciatorio. Ahora, la cubierta o la tapa del propiciatorio, más bien del arca, la cubierta o la tapa del arca se llamaba propiciatorio. Tenía 2 ángeles y desde allí es de donde se manifestaba Dios. ¿Ok? Ahí es desde donde se manifestaba el Señor, y los sacerdotes no entraban a esa cámara todos los días, entraban solamente una vez al año y entraban con sangre, derramaban sangre para la expiación de los pecados propios de ellos mismos y también por los del pueblo. ¿Ok? Muy bien, la otra cámara, el lugar, esa cámara que les estaba explicando ahorita era el lugar santísimo, ¿ok? Era donde estaba la presencia de Dios. Afuera de esa cámara era el lugar santo.
y era 2 veces más grande que el lugar santísimo. Medía 30 pies por 15 pies por 15 pies, más o menos unos 9 metros por 4,50 por 4,50. Y era llamado el lugar santo. ¿Ok? Estaba abierta solo al sacerdote que ministraba, pero el público en general no podía entrar a ese sitio. Estaba separada del atrio por una puerta o una cortina. Solamente había una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino fino, la cual solamente los sacerdotes podían cruzar. Nadie del pueblo podía entrar adentro del tabernáculo, porque no les estaba permitido hacerlo. Sus muebles, los muebles del lugar santo, eran, ¿se acuerdan cuáles eran? El candelero de oro, que era era su luz única allá adentro. Y pues no había ventanas, ¿sí? No había ventanas, entonces esa era la única luz que iluminaba en el lugar santo. También estaba la mesa de los panes de la proposición, Dios le bendiga, buenas tardes, cubierta con 12 panes, con incienso encima, que habían de ser comidos por los sacerdotes y eran renovados cada día de reposo. ¿Ok? Entonces, sobre la mesa estaban los 12 panes de la proposición. Y eran 12 panes porque eran en representación de cada una de las tribus de Israel. ¿Ok? Y el altar de oro para el incienso también estaba en esta parte del lugar santo. Era el altar de oro para el incienso o incensario, en el que se ofrecía incienso continuamente. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sumo sacerdote, con el incensario de oro lleno de brasas e incienso humeante en sus manos, pasaba detrás del velo, entrando solo. Él únicamente entraba en el lugar santísimo y allí hacía expiación por el pueblo en la presencia inmediata de Dios. ¿Ok? Entonces, el tabernáculo fue planeado en el cielo y fue mostrado a Moisés en el monte, ¿sí? Moisés subió al monte y ahí le fue mostrado a Moisés cómo iba a construir este tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo fue la primera morada, o era la primera morada de Dios en la tierra, su habitación entre los hombres, y tipifica primero a Cristo, ¿sí? Segundo, tipifica a la iglesia, y tercero, al creyente en Cristo como individuo. ¿Ok? Eso es lo que tipifica el tabernáculo, la construcción del tabernáculo. Ahora, pues no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Sin preguntas. Vamos a ver las redes sociales, cómo están. Aprovecho para saludar también al hermano Pepe Limón. Dios le bendiga. Hermana Elenita, la hermana Francisca de León, Dios la bendiga, le mandamos un abrazo. El hermano Lupito, ya lo habíamos saludado. A la hermana Lili, Dios los bendiga. ¿Y quién más tenemos? Sí, ya los habíamos saludado a los demás. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar adelante. Vamos a ver lo que tipifican, lo que tipifican las basas de plata, las tablas de madera y las barras. Todo eso era con lo que estaba construido el tabernáculo. Las basas de plata, o sea, el fundamento del tabernáculo. La arena del desierto no era una base sólida para levantar el tabernáculo, y por consiguiente hicieron basas o pedestales de plata. Eran 96 en total. Fueron 2 para cada una de las 48 tablas. La plata en las escrituras nos habla de la redención. ¿Okay? Así fueron edificadas las tablas sobre un fundamento precioso y de muchísimo valor. En Éxodo 30, del 11 al 16, se nos menciona que esa plata era el dinero de las expiaciones del pueblo.
Sí, vamos a leerlo. Es Éxodo 30, versículos del 11 al 16. Dice de esta manera: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Versículo 13. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, en el día cuando Israel fue contado, todo hombre cuyo nombre quedó inscrito trajo medio ciclo de plata en rescate por su alma. El sentido claro de la figura es que habla de la redención o la expiación que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, lo cual es una base para edificar y mantener su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ok? Entonces la plata habla acerca de la redención. Dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ok? No hay otro fundamento sino solamente Jesucristo. Ahora, 2 de Timoteo 2:19 también nos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Y por último vamos a ver otro texto que está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces las tablas eran separadas de la tierra por medio de las basas o por medio de esos pedestales. Habían sido árboles plantados en la tierra, pero en el tabernáculo estaban sobre la tierra. Sus raíces no estaban en la tierra ni pertenecían a la tierra. Así, la cruz de Cristo nos solamente separa a los creyentes de sus pecados y de la ira de Dios, sino que también los separa del mundo y de la antigua manera de vivir. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, así la cruz de Cristo nos separa de nuestra antigua manera de vivir. Ahora, vamos a ver lo que significan las tablas del tabernáculo. La armadura del tabernáculo era de madera de acacia. Posiblemente fue construida con ese material porque era un material muy resistente, la madera, esa madera de acacia. Aún así, estaban revestidas con oro. Dice aquí que 20 tablas estaban sobre el lado norte, 20 tablas sobre el sur y 8 tablas a lo largo del extremo occidental, ¿sí? Cada una de estas tablas tenía espigas que se conectaban con las dos basas de abajo. Las tablas estaban cubiertas de oro puro, y este oro simboliza a Jesucristo y también simboliza su naturaleza humana y divina, y también de los creyentes que componen la iglesia de Dios. Cada una de estas tablas representa a un pecador salvo por la gracia, quien habiendo muerto como hijo de Adán,
ha sido levantado de los muertos y vivificado para vivir una nueva vida. Y se halla delante de Dios en Cristo como un miembro de la iglesia verdadera. Las basas de plata que sostenían a las tablas nos enseñan que la salvación del creyente descansa en la redención de Cristo Jesús. Todas las tablas tenían la misma longitud, no había tablas más grandes que otras, estaban perfectamente iguales todas, lo que nos enseña la igualdad de todos delante de Dios, ¿sí? No hay con que ricos ni pobres, ni altos ni bajitos, no hay distinción delante de Dios, todos somos iguales, ¿ok? Existirán diferentes galardones para los cristianos según nuestras obras, pero no existirá diferencia en cuanto a nuestra aceptación como hijos de Dios, salvados por la fe en Cristo. Estas tablas fueron árboles hermosos de acacia, plantados en la tierra. Su raíz, dijimos, estaba en la tierra y ella lo sustentaba. Indudablemente eran de hermosa apariencia, pero el día vino cuando Jehová los necesitó. Fueron cortados, su conexión con la tierra fue separada o destruida para siempre y murieron. Se les despojó de sus raíces y fueron aserrados y reducidos a tablas. Después de todo esto fueron cubiertos de oro puro y llegaron a ser la morada de Dios. ¿Ok? Déjenme buscar por aquí un texto que está en Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así fueron estas maderas, estos árboles fueron desarraigados y fueron hechos para el uso exclusivo de Dios. Así como dice aquí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ok? La elección especial es profunda en su aplicación. Nosotros también en nuestro estado natural somos como los árboles de la tierra, quizá buenos y amables por naturaleza, pero Dios tuvo que arrancarnos y sacarnos de este mundo con el poder de Dios. Antes estábamos en el mundo y éramos del mundo, una parte de la creación antigua o de la creación vieja, hombres en la carne. Nuestra gloria era como el laurel verde, nuestra vida era de este mundo, sentíamos lo terreno, pero el hacha afilada de la verdad, fuerte y poderosa en la mano del Espíritu, cayó sobre el corazón y nuestra conciencia. Nos abatió y confesamos, como dice en Isaías 64:6, caímos todos nosotros como la hoja, ¿sí? Ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado, como dijo Job. El primer paso a una verdadera conversión a Dios es este. Debe haber un abatimiento antes que pueda haber un levantamiento, ¿sí? Como toda semilla, para poder dar el fruto, primero tiene que ser muerta, tiene que ser sembrada, tiene que ser enterrada, ¿sí? Así, para que haya en nosotros un verdadero levantamiento, primero tiene que haber un abatimiento. ¿Ok? Este es el testimonio que no se equivoca de las Escrituras, y en todo caso de conversión a Dios registrado en ellas encontramos el mismo orden. No hay con que Dios tenía una fórmula para llegar a la salvación aquí y luego tenía otra fórmula acá. No, la fórmula ha sido siempre la misma, ¿sí? No podemos interpretarlo de otra manera. Deben inclinarse y confesar su condición perdida.
La soberbia así está nivelada y la gloria terrenal bajada al polvo. Les voy a hacer una pregunta sin respuesta, cada quien se da la respuesta. ¿Han sido humillados delante de Dios? ¿Se han inclinado delante de Él confesando que son un pecador? No importa lo que ustedes sepan, no importa lo que hagan, lo que crean, o si tu propia dignidad no ha sido abatida, tendrás que humillarse. Si no es ahora, lo será más tarde, ¿sí? Será más tarde. Pero es importante que seamos humillados aquí y ahora, mientras tengamos vida, ¿sí? Porque una vez que pasemos a la eternidad, vamos a ser las personas que pasen a la eternidad sin haberse humillado delante de Dios, se van a ver muy humillados delante de Él, pero ya no van a poder estar en su presencia. Van a pasar a un lugar apartado de Dios por toda la eternidad. Y eso es terrible. Y nosotros no deseamos eso para nadie. Nosotros deseamos que todas las personas que conocemos, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros vecinos, conozcan de esa verdad. ¿Sí? A ver, un instante, por favor. Gracias, estamos resolviendo un problema técnico aquí. Sí, Televisa Monterrey, Agape Monterrey, Agape Communications. Muy bien, entonces, Incorporation, está bien. Entonces dijimos que lo que nosotros deseamos es que todo mundo venga a los pies del Señor, todos nuestros conocidos, familiares, ¿sí? El punto en el que estamos insistiendo es no importa cómo y dónde, el pecador tiene que inclinarse delante de Dios, tiene que humillarse delante de Dios para que pueda ser levantado como un hombre convertido en un hombre en Cristo. ¿Okay? La siguiente lección es que el árbol también fue despojado de sus ramas y cortado del tamaño que Dios determinó. ¿Sí? O sea, le quitaron sus ramas y Dios dijo, vas a hacer así, de esta medida, ¿ok? Y no vas a hacer diferente, vas a hacer así. Aquí es donde empieza a despojarnos de lo que es natural, ¿ok? A veces nosotros nos duele despojarnos de lo natural. Vamos a ver un texto en Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice de esta manera: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después que da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando reciban disciplina de parte del Señor, no se sientan agraviados, siéntanse mejor, pues bendecidos, alegres, contentos. Hay ocasiones en que algunos hermanos han estado pasando por dificultades y yo les digo, ¿sabes qué? No me lo malinterpretes, pero yo me alegro que estés pasando por esta situación. Porque en este momento Dios está volteando a verte y está trabajando contigo, te está ejercitando para hacerte mejor en algo. Yo sé que estás sufriendo, sé que estás batallando en esta situación. Sin embargo, creo que Dios está detrás de todo esto y te va a sacar adelante y vas a ser mejor que antes.
Entonces dice que la disciplina al presente parece que no nos causa gozo, ¿sí? Sino tristeza, ¿ok? Pero a final de cuentas vamos a recibir algo mejor, vamos a ser ejercitados. Entonces somos hechura suya, dijimos, somos hechura suya. Vamos a ver 3 textos más. Vamos a ver Efesios 2:10. Efesios 2:10, acompáñenme a leer Efesios 2:10. Dice mi hermana Alicia la palabra que utiliza, caldero, ¿verdad? La gente que no se humilla delante del Señor, caldero, dice la hermana Alicia. Bueno, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si fuimos hechos para buenas obras, ¿qué andamos haciendo en las malas obras? No tenemos nada que hacer, estamos nadando como peces fuera del agua cuando hacemos malas obras. Vamos a ver ahora 2 de Corintios 5:5. 2 de Corintios 5:5. Dice de esta manera, mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Ok? Entonces, Dios nos hizo de una manera muy peculiar. Y Él nos hizo así. Y dice aquí que nos ha dado las arras del Espíritu, nos dio esa confirmación de que el Espíritu está con nosotros. Vamos a ver un texto más. 1 de Corintios 3:9. 1 de Corintios 3:9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así es. Entonces, Dios nos despojó a nosotros de nuestra antigua naturaleza y nos empezó a formar de una manera muy especial. Y tal vez a nosotros nos duele despojarnos de esta antigua naturaleza, pero es necesario que esto ocurra, que esa transformación ocurra, ¿sí? Yo creo que somos transformados como estos insectos, como las mariposas, ¿verdad? Las mariposas primero son una especie de gusanito que anda en busca de una rama en un árbol, en un arbusto, para hacer una casita. Y él empieza a tejer esa casita, ese capullo, lo empieza a tejer y ahí se queda dentro, ¿sí? Se queda aislado completamente del mundo. Está a oscuras y de repente su cuerpo empieza a recibir una transformación. Tal vez empieza a sentir dolor cuando le empiezan a crecer las alas y luego pues empieza a crecer también de su cuerpo y ya no, al punto que no cabe dentro de ese capullo. No sé, yo nunca me he puesto a investigar cómo ocurre esa transformación, esa metamorfosis en las mariposas. Pero si fuera un humano, yo creo que estaría gritando allá adentro, ¿verdad? ¡Ay, me duele! ¡Sáquenme de aquí! Estoy adolorido, no sé, ¿verdad? Yo me supongo que esos animalitos pues no gritan, ¿verdad? Pero pues seguramente sienten algo de dolor. Y así nosotros cuando somos transformados, también nos duele porque tenemos que abandonar las antiguas maneras de vivir. Entonces, después de la salvación, Dios comienza un proceso de santificación en cada creyente. A medida que Él permite que la palabra de Dios obre en su conciencia, nosotros encontramos en Él muchas cosas que son vanas o superfluas y que tenemos que abandonar. Muchas cosas que en nuestra vida sin Cristo aún nosotros considerábamos buenas y correctas, pero no eran producto de la nueva creación y no están de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos a ver un texto más. Primera de Juan 2, 15 al 17.
Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice de esta manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjense, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios efectuará este cambio a medida que el creyente se somete a la enseñanza de la Biblia. Esta es la santificación práctica. ¿Okay? A veces nosotros tratamos de razonar la palabra de Dios de una manera científica, de una manera humana, ¿sí? Y decimos, esto es lo que yo creo, pero no es así la manera como Dios se manifiesta con nosotros. Dios se manifiesta de una manera espiritual y Él nos convence de una manera espiritual. Entonces la Biblia no se debe de entender de una manera racional, sino de una manera espiritual. Y es el mismo Espíritu quien te va dando ese discernimiento, esa luz. Entonces, conforme nosotros vayamos permitiéndole a Dios que trabaje en nuestras vidas, Él lo va a ir haciendo. Pero tenemos que ir a su palabra. Es por eso que es muy importante que todos profundicemos en la palabra de Dios. Posteriormente, las tablas fueron cubiertas con oro. Su hermosura natural fue quitada y en su lugar les fueron dados hermosura y gloria divinas, así como a cada uno de nosotros, ¿sí? Dios nos fue quitando la humanidad o nuestra belleza humana y nos dio una belleza celestial, una belleza divina, ¿ok? Así es con cualquier hijo de Dios, que puede ser que no tenga ningún atractivo ante los ojos de los hombres, pero el Señor ve lo perfecto en la hermosura, porque Él no ve al creyente, sino a su Hijo Jesucristo a través de nosotros. Él ve la hermosura de Cristo en cada uno de ustedes y conmigo también. No me descarten. Ahora estamos cubiertos con la justicia de Dios y esto nos hace aceptos en el amado. Nos hace aceptables a Dios para ser su habitación. ¿Sí? Recuerden que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Okay? La madera representa, dijimos, la humanidad y el oro, la divinidad. Así que cada tabla fue cortada y levantada, experimentando, de una manera tipificando la muerte y la resurrección de Cristo para tomar su posición en la morada de Dios. De la misma manera, por su gracia, Él está tomando del mundo un pueblo para su nombre, un pueblo que ha muerto y resucitado con Cristo para ser juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. ¿Okay? Qué bonito esto, ¿no? La tipología de las tablas, cómo están levantadas, cómo fueron cortadas y todo eso, ¿verdad? Todo parece que no tiene ningún significado, pero Dios le da un significado muy especial a cada una de las partes del tabernáculo. Las barras que unían a las tablas también fueron hechas de madera de acacia y cubiertas con oro. Las 4 barras visibles pasaban por anillos de oro afuera de las tablas, pero la quinta tabla o la quinta barra pasaba por en medio de todas las tablas. ¿Sí? Las tablas, las que estaban paradas o de manera vertical, ¿sí? Estaban todas así en vertical, pero había una vara que pasaba por en medio de ellas de manera horizontal, ¿sí? De un extremo a otro, y no podía verse, dando así la firmeza a las tablas y las sostenía en su lugar. La verdad enseñada aquí en figura se relaciona con la comunión y la unidad de la iglesia de Dios. Cada tabla estaba ligada a las otras 2 de los lados.
y todas las demás a través de las barras. Esto expresa la comunión y unidad de los santos. En Éxodo 26, 28 dice: y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo a otro. La barra de en medio es Éxodo 26, 28. La barra de en medio ligaba las tablas una a la otra, y mediante ella muchas tablas fueron unidas para formar un solo tabernáculo, y así constituían una visible y manifiesta unidad. Así la barra de en medio, invisible, tipifica a Cristo, quien mora en cada uno de nosotros, en cada creyente por el Espíritu Santo, haciendo así un solo templo de Dios. Así todos los creyentes formamos una unidad en Cristo y entre sí, y esto se refiere a la iglesia. Acuérdense, la iglesia no es la casita o el templo, no, la iglesia somos nosotros, ¿ok? Se incluye a todos los salvos y se excluye a todos los que están muertos en pecados. Así como la barra de en medio unía todas las tablas, también Cristo, en medio de sus santos congregados, nos une. La promesa de Mateo 18:20, que dice: porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, nos enseña que Jesucristo es el centro y el lugar de cita para todos los santos, y donde solo el nombre y la persona del Señor es buscada. Allí habrá la bendita y divina unidad, y se refiere a una unidad espiritual, no necesariamente una unidad física, ¿sí? Aunque también la hay. Es verdad que en el libro de los Hechos se nos menciona que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ¿sí? Y eran de un mismo corazón y un alma, y tenían todas las cosas en común, como lo dicen allí en Hechos 2, 43 al 47, ¿no? Pues prácticamente dice esto, ¿no? Ya lo hemos leído muchas veces, pero esto no era su voluntad era que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio. Esa era la voluntad de Dios, no que estuvieran todos arrinconaditos allí, ¿sí? Y esa es la misma voluntad de Dios para nosotros hoy en día. Qué bueno que estamos aquí reunidos, pero estamos aquí reunidos para crecer de una manera espiritual y hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y con esto garantizamos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Ok? La unidad de los creyentes de todo el mundo es, pues, espiritual y no física. Y somos unidos a través del Espíritu Santo en un cuerpo. Las 4 barras visibles pasaban por anillos de oro por fuera de las tablas, y estas representaban representan la organización de la iglesia. Cuando los creyentes de la iglesia primitiva se juntaban alrededor de la presencia invisible pero real del Señor Jesús, leemos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, como dicen Hechos 2, 42 y 44. Esta manera de vivir representa a las 4 barras exteriores que ligaban o unían y los llevaban hacia el centro, que es Cristo. Para mantener un testimonio poderoso en el mundo como iglesia y guardar la unidad, debe haber fidelidad absoluta a la palabra de Dios, sin alterarla con ideas de los hombres. Como les decía hace ratito, nosotros no debemos de razonar de una manera humana la palabra de Dios. Sí, de una manera consciente nosotros venimos delante de Dios y creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Él fue crucificado y que fue sepultado y que Él resucitó. Nosotros lo creemos de entrada de una manera
humana, por decirlo de esta manera. Pero una vez que nosotros creemos en esto, empieza a haber una metamorfosis en nuestra vida, empieza a haber un cambio en nuestra vida, un nuevo nacimiento, y nosotros debemos permitir que ese nuevo nacimiento pues surta su efecto. No podemos quedarnos solamente allí como a medio camino, ¿ok? Bien, bueno, estas barras también nos enseñan otra lección, la verdad concerniente a los 5 dones de Efesios 4, del 8 al 13. Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿ok? Los apóstoles y profetas son dones, son dones que se reciben, ¿verdad? Nosotros somos edificados sobre sus enseñanzas y sobre sus fundamentos. El propósito de estos dones es para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ya estamos terminando, hermanos. No se me desesperen, ya estamos terminando. Vamos a ver ahora la cubierta del tabernáculo. Ya vimos lo que son las cortinas, las basas, todo eso, las barras. Ahora vamos a ver la cortina, la cubierta, más bien la cortina del tabernáculo. ¿Se acuerdan de cuáles eran las pieles de la cubierta? De tejón era la exterior, ¿sí? Había 2 cubiertas y 2 cortinas. Una de las cubiertas estaba hecha de pieles de tejones y la otra de pieles de carneros teñidas de rojo. Debajo de estas se encontraban las 2 cortinas, una hecha de pelo de cabras y la otra de lino torcido. Cada una de estas representa algunas características de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ver cada una de ellas. Las cortinas de lino torcido eran visibles únicamente para los sacerdotes en el lugar santo y representan a Cristo glorificado. Tenían unos 12 metros de largo y eran 10 en total. Estaban unidas de 5 en 5 en número, ¿sí? 5 cortinas estaban unidas de un lado, 5 cortinas de otro lado. Y estaban unidas por unos corchetes de oro. El significado de los colores es el mismo que el de las cortinas en las puertas del atrio. El lino torcido habla de la pureza y de la justicia de Cristo. El azul, pues ya sabemos todos, es el color del cielo y nos habla del carácter celestial de Cristo. El carmesí o rojo es el color de la tierra y nos recuerda su gloria terrenal como el Hijo del Hombre. El color púrpura es la combinación del azul y del carmesí y señalan a aquel día cuando la gloria de lo celestial y la gloria de lo terrenal tendrán su centro y manifestación en su bendita persona. ¿Sí? La única diferencia entre ambas cortinas es que las que cubrían el tabernáculo tenían querubines de oro, las cuales nos hablaban de su majestad y poder en gloria. La puerta del atrio habla de Cristo en la tierra. Cristo es la puerta, es el único camino por medio del cual tenemos acceso a Dios. No hay otro camino, ¿ok? Esto lo tenemos aquí también bien tipificado en el tabernáculo. Las cortinas del tabernáculo hablan de Cristo en el cielo. Las alas extendidas de los querubines parecen proteger a todos los que están debajo de ellas. El sacerdote, al entrar en el lugar santo y mirar hacia arriba, veía esta cortina hermosa que formaba el techo, ¿sí? Y que es símbolo de Cristo glorificado. Así, mirando hacia arriba, nosotros vemos ¿a quién? A Cristo exaltado a la diestra de Dios, ¿sí? Y aquel que una vez llevó el juicio de nuestros pecados, ahora en la gloria nos cobija y nos protege con su poder. ¿Ok? Entonces, esa era lo que tipificaba esa cortina de lino fino torcido. Ahora, las cortinas de pelo de cabras
simbolizan el sacrificio de Cristo por el pecado. Estas cortinas tenían una medida de 13.5 metros de largo por 1,80 de ancho y se componían de 11 tiras. Era una más que las de las cortinas de lino fino. ¿Ok? La tira extra, la mitad colgaba por la parte trasera del tabernáculo y la otra mitad colgaba sobre la puerta del tabernáculo. De tal modo que el sacerdote que entraba la veía y podía recordar la expiación hecha, por cuyo mérito tenía libre entrada al lugar santo. Estas cortinas eran conmemorativas de la expiación ya hecha. ¿Okay? En Números 28:15 leemos que la ofrenda diaria para la expiación del pecado era un macho cabrío, y para el día de la expiación el macho del cabrío era la víctima escogida. La cortina de pelo de cabra que colgaba sobre la puerta puede indicar que la única base para acercarnos a Dios es el haber acabado con el pecado. ¿Ok? Las cortinas fueron unidas por lazadas de pelo de cabras y por corchetes de bronce. Esto nos enseña que la única unidad en la iglesia y que es aprobada por Dios tiene que ser en justicia y en santidad. No puede haber ningún fingimiento en la santidad y ligereza del pecado. Y esta cortina nos enseña que el que desea servir al Señor debe separarse de toda maldad. Definitivamente hay perfumes originales y también hay perfumes de imitación, ¿sí? Pero por más de imitación que sean, por más finos que sean los de imitación, nunca le van a llegar a la fórmula original. ¿Ok? Así también, de pronto nos encontramos cristianos genuinos y nos encontramos cristianos de imitación. Y por más que el cristiano de imitación se quiera comportar como el cristiano genuino, nunca va a poder llegar, ¿sí? Hay una diferencia y se percibe. ¿Ok? Entonces, lo mejor es ser un cristiano genuino, ¿sí? Que haya entrado por la puerta de acceso que Dios diseñó. No podemos entrar por otro lado a la presencia de Dios. ¿Ok? Y sobre todo, las personas que queremos servir, tenemos que estar bien alineados con esto. Porque, fíjese, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice en 2 Timoteo 2:19. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa tira extra que nos hace pensar en la frase mucho más, ocurre 4 veces en la epístola de los Romanos 5:9. Vamos a ver eso, Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice, pero mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? Mucho más y mucho más, lo dice aquí en la epístola a los Romanos. Quiere decir que cuando Cristo murió, Dios fue más glorificado en su muerte de lo que había sido deshonrado por el pecado. El creyente obtiene más por la muerte de Cristo que lo que perdió por el pecado de Adán. 10 mandamientos violados, pero 11 tiras nos dicen que la expiación ha sido amplia y alcanza para mucho más que las consecuencias del pecado. Vamos a ver ahora la cubierta de cueros de carnero teñidos con rojo. Esta cubierta nos habla de Cristo y es una figura de su consagración hasta la muerte. El carnero era utilizado para el sacrificio, ¿se acuerdan? Especialmente en la consagración de los sacerdotes. El cordero representa a Jesús, manso y humilde, sumiso hasta la muerte. Y el carnero habla del vigor y la fuerza del Señor y señala el propósito fijo de su corazón, el de una consagración sin reservas a Dios hasta la muerte.
¿Ok? La cubierta de cueros de tejones. Estos tejones se encuentran en abundancia en las orillas del Mar Rojo. Los cueros no eran curtidos, sino toscos y desagradables en su apariencia, hablándonos así de la humillación de Cristo. No tenía parecer ni hermosura, como dice por ahí en Isaías, y no se veía belleza exterior para atraer la mirada de los hombres. Así Cristo también es el despreciado y desechado ante los hombres. Él fue completamente desfigurado en su rostro, en su apariencia y en su hermosura, y fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y él no presentó ningún atractivo para los hombres. Él fue visto como un hombre solitario que no tenía un lugar para poner su cabeza. A los hombres solamente les bastó saber que él era el carpintero, ¿verdad? El nazareno, el hijo de María, y posteriormente lo vemos con sus sienes coronadas con espinas por aquel gentío que fue cruel e inhumano, los cuales todavía amontonaron sobre él sus reproches indecentes y viles. Tal era el mundo de aquel entonces y tal es el mundo de hoy en día también. Entonces, el resumen de todo esto, primero tipifica como el tabernáculo como tipo de Cristo. La misma palabra tabernáculo fue usada en referencia a Cristo en el primer capítulo del Evangelio de Juan. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y ¿sí? Fue como un tabernáculo en el original griego, ¿sí? Eso es lo que significa. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nuevamente en el capítulo 9 de Hebreos, el apóstol, después de escribir la escritura del antiguo santuario, lo aplica a la persona y obra de Cristo. Los puntos de comparación son casi ilimitados. Entre ellos mencionaremos la ubicación del tabernáculo, al que se entraba desde el campamento de Judá. Sugiere el hecho de que Cristo nacería de la tribu de Judá. Los materiales, inciso B, los materiales de los que el tabernáculo estaba construido, es decir, madera resistente y oro puro, sugiere su perfecta humanidad por un lado y su suprema divinidad por el otro. ¿Sí? Inciso C, los colores estaban constantemente mezclados en el tabernáculo, dominando especialmente los tonos blancos, los tonos rojos y púrpuras, y todos los cuales apuntan a cualidades suyas. El blanco, pues su pureza inmaculada; el azul, su origen celestial; el rojo, sus sufrimientos y su muerte; el color púrpura, su gloria real. ¿Sí? Inciso D, la sencillez externa en contraste con la gloria interna del tabernáculo. Las pieles de tejones por fuera y el oro y su gloria por dentro proclaman lo humilde del estado terreno de Jesús, y sin embargo la hermosura y gloria de su carácter, su presencia interior, como se revela en el alma que permanece en él. Inciso E, el contraste entre el tabernáculo y el templo. El uno era una tienda desmontable y semifija, expuesta a constantes vicisitudes y humillaciones, por decirlo de una manera. Pero el otro, el templo, combinando toda la gloria de la tierra y el cielo, nos sugiere la vida terrenal de nuestro Señor y su exaltación y gloria real en el reinado milenial. Inciso F, el hecho de que el tabernáculo fuera el lugar en que Dios se manifestara a Israel y el lugar en que se revelaban los símbolos de su presencia inmediata, nos recuerda a aquel que es la imagen y manifestación de Dios, y cuyo nombre mismo es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, así es. Inciso G, el tabernáculo era el lugar en que Dios se reunía con Israel. Sus propias palabras son: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera a su compañero. Y así el Señor Jesucristo es el único camino de acceso al Padre.
y la comunión con el cielo. Dice en Juan 14:23, si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Inciso H, el tabernáculo era el lugar del sacrificio. Su espectáculo más vívido era el gotear y rociar de la sangre, y nos habla en todos sus aspectos del sacrificio de Cristo. Inciso I, no solamente era el lugar del sacrificio, sino era el lugar de la purificación. La sangre expiaba o quitaba las manchas del pecado y el agua las lavaba. Así también Cristo es la fuente para lavar el pecado y la inmundicia. Él se dio a sí mismo por la iglesia para santificarla y purificarla por el lavamiento del agua, por la palabra, y purificar para sí una iglesia sin mancha y sin arruga. Inciso J, el tabernáculo era el lugar en que los culpables podían libremente ir al altar de la expiación, y Jesucristo es la propiciación no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. ¿Ok? El tabernáculo, inciso K, el tabernáculo tenía cámaras interiores, y esto nos habla de la vida más profunda y de las bendiciones más plenas en que pueden entrar aquellos que quieren permanecer en Cristo. Dice Jesús en Juan 9 y 10, yo soy la puerta. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es nuestra vida, nuestro pan, nuestra luz, nuestro altar, nuestra oración, nuestro velo abierto con acceso incluso a la misma presencia de Dios. El tabernáculo también era un lugar en que se guardaba la ley en el interior del arca. ¿Se acuerdan ahorita que les decía que había tres objetos guardados ahí en el arca? Uno de ellos era las tablas que escribió Dios con su propia mano. Siempre rociada por sangre que proclamaba la aceptación del pecador. Y lo mismo Jesús guarda por nosotros la divina ley. Luego la guarda en nosotros, revistiéndonos de su vida y su presencia, siendo con ello nuestra perfecta justicia. Ahora, los querubines en el lugar santísimo eran tipos de la exaltada gloria de Dios, de su humanidad coronada por la fuerza del buey, la majestad del león y la elevación del águila en su vuelo. Todo esto es una garantía de nuestra gloria futura. Y bueno, hermanos, pues yo creo que aquí vamos a terminar. Todavía nos falta ver una parte de lo que tipifica el tabernáculo o contrastarlo con nuestra vida cristiana. Así rápidamente pues les voy a decir que nos habla acerca de la condenación, nos habla acerca de la salvación, nos habla acerca de la consagración y la comunión. También nos habla acerca de la gloria en nuestras vidas. Pero pues el tiempo se nos termina y tenemos que despedirnos. ¿Ok? Espero que esta palabra que se les compartió pues haya sido de bendición. Es mucha información lo que viene en esta enseñanza del tabernáculo. Es bueno que hagan notas o que en una ocasión posterior vean el video que está en Facebook para recordar todos estos temas. ¿Ok? Entonces, pues vamos a terminar con una oración. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre Celestial, te amamos y te damos gracias, Dios. Ahora vemos hacia el pasado este tabernáculo y nos damos cuenta que estaba representando a nuestro Señor Jesucristo, al que nosotros recibimos como nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias porque desde el principio tú hiciste ese plan perfecto para nosotros, sin el cual nosotros estaríamos perdidos. Gracias, Dios, por esta salvación tan grande. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por enviar tu Espíritu Santo a morar con nosotros. Despídenos en paz, Señor, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.